un alimento proteico, pero con estacionalidad también se le puede presentar, en este caso, si no van a la casa. ¿Ya? Entonces, hablamos de estos cambios ambientales, como ven en la pregunta de Rojas, que también puede ser asociado a determinados lugares en cuanto al tipo de alimentación que se da. No necesariamente como el ejemplo que les decía de frutos, insectos, lotes, semillas, etc. Entonces, cambia el requerimiento nutricional en la naturaleza, la variabilidad de los alimentos son muy importantes. Hay muchas aves que no tienen papilas gustativas diferenciadas, que no detectan muchos sabores. La diferencia, por ejemplo, tenemos a los cetáceos que detectan los famosos sabores, 14 sabores, ¿no? A diferencia de otras aves que no, pero tienen una particularidad, una preferencia, una selección de ciertos ingredientes, ¿no? Y bueno, sí se asocia mucho en la naturaleza la presencia de depredadores o no, porque eso también nos condiciona. Si ya tenemos los cambios ambientales, en la naturaleza esta es una condición que también va a determinar también el tipo de alimentación de muchas aves, porque si suelen a veces esconderse y retraerse y vivir en un lugar y solamente alimentarse. Por eso, repito, las aves, no solamente las aves, sino también los mamíferos, aves y mamíferos particularmente, van a veces depender también de los depredadores en cuanto al desplazamiento o a la busca de alimento. Hablábamos de los cambios ambientales y eso se relaciona mucho a los niveles tróficos que mencionaba, incluso la presencia de insectos, frutos, semillas, ¿no? De acuerdo a la estacionalidad, y esto pues también involucra pues proveer diferentes valores nutricionales. No va a ser lo mismo que en un momento haber gran cantidad de insectos o en un momento gran cantidad de frutos. Va a ser diferenciar los aportes nutricionales. La especialización o la utilización de los recursos puede ser muy amplio, ¿no? Los cambios, de acuerdo a los estratos o las temporadas, ¿no? De invierno, verano, otoño, esto va a permitir proveer determinada cantidad de alimento y el animal tiene que buscar también especializarse o buscar alimentos que pueda sostener para esas ciertas temporadas. Es quizás su principal tipo de alimentación, ¿no? Que puede ser tener un animal granívoro, pues en un momento va a tener que consumirlo por un gran tiempo y consumir de repente gran cantidad de insectos. Entonces la variedad, ¿no?, de alimentos es importante. Ahora, para lo que es cautiverio, para lo que es nutricionalmente válido en condiciones que yo pueda proveer, digamos, yo tengo un tucán, ¿okay? Los tucanes comen frutos, eventualmente consumen aves, comen semillas, ¿no? Sí, los tucanes suelen ser carnívoros eventuales. Comen huevos, comen aves, pichones de otras aves. Incluso se ha observado de algunas especies como el tucán topo que tiene preferencia por consumir guacamayos. Va a las colpas y se los come. Entonces, tienen esa particularidad de su dieta. Entonces, recuerden que en la naturaleza no es que todos los días van a comer lo mismo, va a ser alternado, va a ser de acuerdo a lo que es. Si yo tengo esas alternativas en cautiverio, ya nos está diciendo más o menos que yo puedo incluir en dietas, pero nosotros establecemos, ¿no?, de acuerdo a cantidades, de acuerdo al peso del animal, de acuerdo a la tasa metabólica, de acuerdo al gasto energético, de acuerdo a un requerimiento nutricional, para que el animal tenga un buen peso, buena condición de pluma, buena condición de pico, y para eso yo establezco una dieta. Ahora, ¿por qué es importante que yo mencione el nivel trófico, que puede ser con semillas, insectos? Porque aunque ustedes no crean,
para su metabolismo, para prepararlos para recibir un nuevo alimento, para mantener una microbiota intestinal apropiada, para poder manejar ese tipo de alimentos en ciertas condiciones. Y esos datos que se encuentran en la naturaleza los puedo yo aplicar. No voy a hacer igual, obviamente no voy a hacer al animal, ahora voy a dar pues porque es sintonia, ahora le voy a dar los insectos y porque ahora ya va a dar frutos. No, sino que quiero decir que en esos alimentos que en algún momento la naturaleza lo consume, podríamos incluir como parte de nuestras dietas, pero no quizás con la proporción que de repente la naturaleza lo consume porque es lo único que hay, sino que hay que incluirlo como un balance y una parte de la dieta, ¿no?, que pueda favorecer a la nutrición. Como el ejemplo que mencionaba, en el caso de Tucán, que eventualmente consume aves como carne, como guacamayos y gallina. Entonces, eso vamos a ver cuando nos toque hablar sobre el tema de los pisiformes, que son los tucanes. Otra forma de establecer ya una parte del requerimiento nutricional es la forma de cómo el animal cómo va a ingerir, cómo va a obtener, cómo va a aprovechar mejor los tipos de alimentos. En este caso hablamos de las adaptaciones que existen en los diferentes tipos. Hablamos por ejemplo, de picaflores, hablamos de pelícanos, hablamos de pájaro carpintero, podemos citar flamencos, entre otras variedades de tipos que vamos a ver. A diferencia de los mamíferos, pues los elementos, los lagos, pues, son elementos que vamos a ver que favorecen también a ciertas particularidades ya a los mamíferos que vamos a ver. Pero en el caso de las aves, los picos son fundamentales para poder tener una adecuada presentación de la vida de los aves. Acá tenemos unos citáceos, una cacatúa, y acá tenemos, por ejemplo, una águila. Si ustedes observan, incluso en este tienen algo. En tres tienen como una forma de gancho, ¿correcto? Pero en las aves las bases tienen un propósito: rascar la carne. En el caso de los citáceos, los guacamayos, tienen una parte más robusta que permite romper las semillas, o en algunos casos coco que consumen en los animales. Otros que van a ser como los anceliformes, que son los patos y los gatos, un pico planado que consumen. ¿Ustedes han visto consumir un pato de corral? ¿Cómo? Pato de corral, pero que en agua, ¿sí? ¿O hace seco? En agua. En agua. ¿No? Ellos hacen justamente sí, es un alimento y consumen de esa manera su alimento, al igual que los patos silvestres. Otros que van a ser unos, generalmente cuando son así pequeñitos, en este caso, generalmente los que tienen este tipo de picos son insectívoros. Otros más grandes que ya van a tener una alimentación más omnívora, ¿no?, que consumen frutos, insectos. Otros que van a ser muy particulares para la alimentación de peces, por ejemplo, en el caso de esta ibis escarlata, es su principal alimentación por peces. Los carnívoros son muy sofisticados, son tipos pequeños, y acá tenemos otro particular, que es el buitre. El buitre, como observan aquí, tiene una especie de carnosidad y la cabeza desnuda. Esto justamente se da por el consumo de carroña, ¿no?, porque ellos ingresan su cabeza a la parte blanda del animal muerto, que generalmente son los intestinos, y se manchan toda la cabeza. Justamente por eso es que la cabeza sale provisto de pluma, que también va a pasar con el cordoratino, o el buitre, o el gallinazo que suele estar con estas zonas. Entonces,
son particularidades que se dan acompañadas, y esto está aparte del pico, ¿no? Característica de la parte craneana, se podría decir. Y en el caso de los tucanes y tucanetas tenemos un pico bastante robusto, pero a pesar que eso puede ser más grande que los demás, no es compacto, sino es un pico hueco, que permite obedecer a algunos frutos y consumirlos. Porque si fuera así compacto como de estos animales, el animal tendría pecado. Porque a veces esto puede llegar hasta medir 3/4 partes del tamaño del animal. Entonces va a haber una diversidad de picos, ¿no? Una variedad increíble de tipos de modificaciones. Aquí, por ejemplo, en el caso de las flores. Y no son los únicos que van a presentar este tipo de picos alargados, ¿no? Sino que también vamos a ver aves, aves acuáticas, ¿no? Que tienen también unos picos largos que justamente se les permite buscar alimentos dentro de las rocas. Todo, si se da cuenta, todo el sentido de cómo se van a alimentar, ¿no? Otro caso particular aquí es acá el flamenco, que es un pico curvo, que es un animal que mete la cabeza debajo del agua y filtra el alimento. Ellos tienen una laminilla interna que justamente es como una gasa que tuvieran dentro del pico que no les va a permitir el ingreso de piedritas o arenilla, porque ellos van a consumir como que todo lo rodado dentro del agua. En la naturaleza es uno de los animales que tiene la pigmentación a través de su alimento. La coloración rosácea anaranjada que tienen esos animales es a través del tipo de alimento, que son restos de cangrejos, restos de langostinos, y justamente tienen esta coloración anaranjada. Ojo que no todas las aves van a tener la coloración del plumaje a través del alimento. En este caso el flamenco sí, pero en otras aves como los guacamayos, loros, pericos, ya nacen con el color del plumaje, ¿no? Y hay otra variación, así como las picaflores o las palomas, no sé si han visto los cuellos de las palomas, tienen un color verde rosado, ¿no? Y eso se da de acuerdo al medio ambiente. Y tiene ese tipo de cosas. ¿Qué otro pico acá? Verdaderos son las rapaces. Estos son, por ejemplo, es una ave que consume dentro de la roca. Acá hay otros picos. Mostramos todas las especies que tenemos infinidad de formas de pico, ¿no? Acá también vemos un ave que consume dentro de las rocas. Muy parecido a la garza espatulada, espátula en forma de espátula, que es muy parecido al consumo de pan, igual hace este palmiteo. Otro particular es el pelícano, que la base del pico no es compacto como la parte superior, esto se llama una bolsa ocular, que sirve para el almacenamiento de peces y también sirve para regurgitar alimento y alimentar a sus crías. ¿Cómo es que se llama bolsa qué? Bolsa ocular. ¿Y qué tiene que ver las patas? No en todos los animales va a ser funcional o va a ser importante para la alimentación. En el caso de las aves rapaces sí es fundamental, porque las aves rapaces van a poder pasar a través de sus patas, si no, no tienen ese necesidad. Si no tuvieran esa disposición de las patas, básicamente se escaparían o no correrían o no tendrían el alimento necesario para cubrir sus requerimientos. Algunas aves rapaces, y en este caso aquí, ¿no? Que lo llaman dedo ponible, o sea, pueden hacer esto, como el águila pía. Eso se llama dedo ponible, o sea, que puede hacer esto.
¿ya? Pueden moverlo. No como las otras nada más acá, solamente agarran. ¿Ya? En este caso, en el caso de la águila arpía que consume pues, presas grandes, ¿no? Como primates, perezosos, necesita esta capacidad. Es fundamental que en el caso básicamente de ave de rapiña o ave de presa, como las famosas aves rapaces, tengan esa posición. Entonces, la estacionalidad va a forzar a muchas especies a cambiar o adaptarse a un tipo de proventas, de frutas o insectos temporadas. Les digo que esto, por eso es que los animales silvestres tienen una resistencia increíble. Ahora, no hay que abusar de eso, obviamente, ¿no? Pero los animales silvestres te pueden sorprender en muchos tipos de especies. Por ejemplo, los cóndores son aves carroñeras, ¿correcto? Hacer una ave carroñera es una ave que está oportunista, que ve un animal muerto y baja a consumirlo, ¿correcto? Porque no caza, no es una ave rapaz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces va a tener que esperar a que haya un animal muerto o animal débil por ahí para poder consumirlo. Eso quiere decir que tiene mucho tiempo prolongado de ausencia de alimento. Si ustedes tuvieran un pollito de corral, déjenlo de comer 2 o 3 días. ¿Qué pasa? Muere. No muere por esos tiros. Pero tiene en este caso, le hablo yo del cóndor andino, sí tiene la capacidad de resistencia. Yo he visto un cóndor dejar de comer 11 días. 11 días sin consumo de alimento. Y ustedes pensarán pues que el animal se puede morir, ¿no? Obviamente el animal llega débil, no digo que los 11 días esté feliz y parado, no, llega débil. Pero miren la resistencia que pueda tener un animal sin consumir ningún trozo de carne. Y estamos hablando de un ave. Las aves tienen un metabolismo. Pero las características del tipo de alimentación, el tipo de alimentación como tal, que son carroña, carne, de putrefacción, que tiene un mecanismo de digestión un poco más lento, de todas maneras involucra al tipo de especie y a la resistencia que pueda tener a ciertas condiciones. A eso se refiere a los cambios estacionales para diferentes especies. Esto no va a pasar obviamente con un picaflor, esto no va a pasar con un gallito de rocas, esto no va a pasar con un campo, ¿no? A la resistencia, pero aún así tiene ciertas capacidades que pueden todavía mantener una especie en ciertas condiciones. Otras que van a manifestar algunas enfermedades cuando hay una inmunodepresión, también lo vamos a ver, baja de defensa, baja de peso, y proliferan ciertas enfermedades que también, a pesar de la resistencia del animal, la que le mata no es que esté delgado, sino que reflota una enfermedad, ¿no? Por esa baja condición o baja inmunidad. Ustedes lo saben, ¿no? Anatomía general. Entonces las aves van a presentar este tracto digestivo, característica por el pico, ¿no? Obviamente no tiene dientes, el famoso esófago, faringe, buche, que es el almacenamiento, ¿sí? Proventrículo, ventrículo o molleja, que es el estómago muscular, que en los granívoros, el cuello del coral que nosotros conocemos, en donde se tritura y se apoya de elementos extraños como piedras para poder alimentos. Intestino, ciego, reticular y salida de las heces. Vamos a ver que ahí va a haber modificaciones en todas estas partes en diferentes aves silvestres.
así como hemos visto las modificaciones que existen en los ticos, también se van a ver alterados, digamos así, o asociados muchas veces por el tipo de alimentación. Si yo les digo qué parte puede estar involucrada, qué parte puede ser manifestarse de alguna forma ausente, digamos, entre comillas, de un picaflor, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué parte? Escuchen, ¿no? Porque no necesitan más. ¿Qué más? Proventrículo, ¿no? La molleja. ¿Su molleja cómo sería? Chiquitito. Delgada, chiquitita. Sí, como la cara. ¿Tendría que ver? No. Los ciegos también, claro. Más Pequeños, bastante pequeños. Porque los intestinos generalmente son alargados, anchos, cuando tienen una alimentación compleja. Estamos hablando de alimentación herbívora, carronera, por ejemplo, también, ¿no? Omnívora también. Muy bien. Ahora, entremos a la anatomía. Va a estar relacionada directamente con la especie, de acuerdo a la secreción, también de algunos ácidos gástricos, por ejemplo, si hablamos de función de los carnívoros, ¿no? Los carnívoros, como las aves rapaces, o incluso los carroñeros, también tienen una secreción ácida fuerte para la degradación de proteínas. Entonces, eso tiene que ver también en relación a las especies. Y otra de fácil digestión, como hablábamos de picaflor, como hablábamos de aves del consumo de néctar. No solamente de los picaflores, también estamos hablando de algunos ácidos que son completamente frugívoros. ¿No? Frutas y néctar, dentro de su principal alimentación, para tener un sistema digestivo bastante simple. Entonces veamos los estómagos y relacionemos. Proventrículo y ventrículo. Normalmente vemos diferentes estómagos de animales silvestres. Y yo quiero asociarlo con este tipo de alimentación. Si yo le dijera cuál estómago sería para una ave rapaz, una ave carpía, ¿cuál cree que sería el estómago? Capaz necesita bastante degradar la D, ¿no? También podría ser la C. sí, ¿no? Y una de néctar y frutas. Bien, pero Rosario, ¿esto qué es? Es raro, ¿no? Generalmente cuando tienen estas curvaturas, formas, ¿ya? Y estas formas, generalmente se asocia mucho a una parte del estómago, una porción del estómago que da esa curvatura para poder tener una microbiota, porque en el estómago recuerden que una microbiota es difícil de sobrevivir. ¿Por qué? Por los ácidos gástricos. Y justamente se dan estas formaciones, ¿no? Digamos que acá la secreción y acá no llega esa secreción. Y ahí se acumulan ciertas bacterias que ayudan a la degradación de alimentos complejos, que pueden ser no solamente carroña, pueden ser semillas. Eso lo vimos en proteínas, aparte de semillas complejas a través de ciertos alimentos, ¿ya? Y el mecanismo de absorción, porque recuerden que el estómago no necesariamente es la absorción de los nutrientes. La absorción de los nutrientes, ¿dónde se da? En los intestinos, ¿no? Y hasta la última porción, que son los ciegos,
en donde maximiza la absorción de nutrientes. Por eso que es muy importante que hay animales que necesitan buscar mecanismos o tienen el sistema digestivo apropiado como para comenzar a fraccionar de forma ya sea mecánica, ya sea de secreciones de ácidos y apoyados por los microorganismos para que puedan llegar al intestino de una forma que pueda ser aprovechada. Y por eso tiene esa formación. Y no solamente en el estómago. Miren estos estómagos. Acá tenemos 3 aves ratitas. ¿Qué son las aves ratitas? Son aves corredoras. Avestruz, emú y ñandú. Las 3 son aves corredoras. Aves que no vuelan. Porque no tienen una presente anquilla mucho ancha. Pero miren los sistemas digestivos que tienen. El avestruz, el emú y el ñandú. Primero se nos ya vimos los estómagos. ¿Qué más? Ahora vemos los intestinos delgados. ¿No? Vemos un intestino delgado grande, acá también, acá hay un poco más pequeño, simple, pero miren cómo es el cielo. Acá la diferencia en este es un cielo pequeño. Y acá ¿y por qué se dan estas diferencias? Estos 3 animales, miren, consumen lo mismo, pero consumen en diferentes proporciones. ¿Qué quiere decir? Que estos 3 son forrajeros, que estos 3 comen semillas y estos 3 comen frutos. Pero estos 2, ¿no? Por ejemplo, este sobre todo es, el avestruz es más forrajero, por eso su estómago y todo el intestino tiene esa forma. Este de aquí consume forraje y frutos de pequeña cantidad y este es un poco más flexible. Pero miren acá sus tomates y semillas. Por eso que acá particiona y de acá absorbe nutrientes. ¿No? Entonces, los 3 pueden consumir lo mismo, pero uno va a comer más semillas, otro va a consumir más frutas, el otro va a ser más forrajero, el otro va a ser menos forrajero. Y eso en cuestiones de proporción para cada especie. Y porque en la naturaleza también se comporta de esa manera. Entonces, en el caso de estas especies, los microorganismos juegan un rol fundamental para apoyar la digestión en cuanto a este tipo de sistema digestivo. Ahora veamos los ciervos. De igual manera, relaciones. Néctar. Pues soy cagado. Carnívoro. ¿Cuál es néctar? ¿Néctar por ahí? ¿Quiénes tienen los ciervos más alargados de esa? ¿De qué tipo de alimentación? Acabamos de ver. Forrajeros. Los herbívoros, ¿no? Yo les digo carnívoro y les descartan al valle, ¿no? Y generalmente los carnívoros tienen pues una determinada más ancha, puede ser la A, puede ser la B. En el caso de los néctaros puede ser la K, puede ser la L. Y las diarreas complejas o omnívoras o de alimentación especializada podemos citar la H, la misma B, la F también, la J también, ¿no? Entonces igual
si hablamos del pasaje de alimento y si hablamos de las concentraciones, ¿también habría variación en las aves silvestres? ¿O solamente en las jornadas? También. ¿Qué creen ustedes? Estos son de ave de corral. Este es el pollo de corral y este es de ave de corral. ¿Para qué es importante esto? Tiempo de tránsito. ¿Para la frecuencia de la comida? Ya, muy bien. Muy bien, ¿qué más? La digestibilidad también, claro. Ambos puntos importantes porque estás viendo el tiempo de digestión del alimento que tú le vas a ofrecer. Recuerden que en cautiverio yo voy a dar un alimento no necesariamente igual a la naturaleza. Puede incluso ser en menor tiempo, porque la naturaleza es un poco a veces más compleja. No va a haber mucha variación. Si yo digo, ahí cuánto suma, por ejemplo, aproximadamente 140, 145, 165, ¿no? ¿Cuántos segundos? 100. Falta acá. 2 horas. 3 horas. 3 horas y algo, ¿no? Sí. Recuerden. Sáquenlo. Sí, es 5 horas, pero sáquenlo por 5, 20, 25 A ver, 5, 10, 90, 19, 210, ¿no? 210, 235, 236. A ver, 50 y 50. 236, ¿no? 236, ¿no? A ver, bien. 50 más 50, 100. 90, 190. No, 200, 210. 200. Sí. Puede ser de 4 horas a estas son 30 minutos, ¿no? Sí. 4 horas a... Es un ave de corral. Entonces yo puedo decir que eso puede ser similar a un pauquín o una pava blanca. Es así, porque son aves que consumen también granos, pero no necesariamente va a ser igual. Hay estudios de pasaje de alimentos, por ejemplo, en tucanes, que duran entre 6 y 7 horas. Pero va a depender del tipo de alimento que se da. Y es lo que decía Guerrero, ¿no? ¿Para qué nos sirve eso? Para yo saber en qué frecuencia da. Hay animales que bajan su glucosa, su energía muy rápidamente cuando la frecuencia no es la óptima. En cautiverio, por ejemplo, hemos observado el caso de los tucanes justamente que se tiene que manejar 3 raciones al día, porque la última ración en temporada de invierno se incompatible, en temporada de invierno. Entonces se da una tercera ración. Ahora, no necesariamente la tercera ración es igual a la primera y la segunda. Si yo hablo de energía, yo puedo dar una tercera ración, pero que sea solamente energética. O sea, puedo dar unas cuantas frutas, digamos, ¿no? Porque la dieta puede tener proteína de huevo, carne, entre otras cosas, que no necesariamente se puedan incluir en una tercera ración. Entonces, para ese tipo de situaciones también es importante saber el tránsito, ¿no? Las concentraciones obviamente van a ser diversas. Hablamos de las aves carnívoras, ¿no? Con un tipo de alimentación particular.
Clasificación de dietas en cautiverio o de acuerdo a la distribución adecuada para diferentes especies, aún así que tengan una particularidad en su fisiología, en su forma de tipo, en la frecuencia que también hemos agregado, pero ya menos de un orden. Entonces, esto se establece para un manejo adecuado, pero aún así hay algunos que tengo que llevarlo de esta forma, porque su alimentación es muy particular. Incluso acá puedo incluir a los que son de carnívoros, que tienen una alimentación especializada. Cuando vayan a Navi, y si estoy yo, les voy a mostrar, por ejemplo, algunos pericos o loros que se llaman lóricos, que son como caballos, pero se alimentan de néctar. Y pese a que puedo yo clasificarlos aquí, no tienen esa definición, pese a su conformación de pico, plumas, tamaño parecido a un loro, pero yo lo tengo que clasificar porque su alimentación es muy especializada. Entonces, granívoras, animales que pueden consumir granos, pero ojo, pueden haber diversas especies, pero las proporciones van más allá. Las carnívoras consumen carne, obviamente, las de alimentación combinada, por ejemplo, frutas y carnes, o también frutas y semillas, como los tomatoes. Las de néctar, ¿no? Les decía que es incluso yo la superioridad asociada de esta forma, porque son aves especializadas, como es el caso de los filtradores como son los graneros. Una alimentación especializada, ¿por qué? Porque se sabe que consumen el agua. La relación de comida, por ejemplo, es de 7 a 1. 1 de comida por 7 de agua. Son especializaciones o recomendaciones o formas adecuadas que el animal consuma adecuadamente el alimento, o de la forma que pueda aprovecharlo mejor. Requerimientos nutricionales, lo que ustedes están haciendo, ¿no? Pero yo ya les dije que esto no es suficiente. Este es un ejemplo como para iniciar y quiero que ustedes vean los rangos que se pueden dar de acuerdo a la clasificación de animales. Por ejemplo, tenemos aves granívoras. Si yo considero la proteína en el rango de 12 a 28. Por el hijo, yo digo, chicos, vamos a hacer el dieta de una cucacunga, que es una granívora, y tengo esa información para ver proteína en los 12 y por el hijo. Dependiendo del estado. 12 sistema de mantenimiento, 28 en la reproducción. ¿Podría ser? Digamos que todas estas recomendaciones para mantenimiento. Ah, ya, mantenimiento. Proteína, mantenimiento. Mantenimiento, es un animal adulto. Y tengo esta recomendación. Si es que. Está por ahí, está por ahí. Si es que por hoy hace. Es bastante amplio, ¿no? Es casi el doble, ¿no? Claro. 24, un poquito más que el doble. 28. ¿De qué de ello dependería elegir 12 o 28 promedio, o empezar con 12 o empezar con 26 o 28? ¿De qué dependería? Proteína, bioproteína. ¿Ah? Estación. El animal, ok. Es un animal adulto, ¿no? La actividad física sería más relacionada a la parte Energía. energética. Más energía. ¿Qué por ejemplo proteína? Mayor proteína. Profe, yo leí una vez que habían animales que consumían alta proteína,
pero asimilaban menos de lo que consumían. Más, menos de lo que proporcionaba la dieta. claro. Generaba la digestibilidad. La digestibilidad. Ahí está por ahí. Porque ahí estamos generalizando, ¿no? Estamos diciendo aves carnívoras. Acá estamos metiendo todas las carnívoras. ¿Correcto? Todas las especies. Entonces, de 12 a 28 me dicen en el caso de yo, ¿cuál podría elegir? ¿Por qué yo podría elegir uno al otro, el promedio, etc.? ¿Qué me puede llevar a seleccionar dentro de ese rango un valor? Para empezar, obviamente, porque igual voy a evaluar. ¿Perdón? Digestibilidad del alimento, eso ya es una evaluación, pero tengo que yo establecer una dieta. La receptividad, si el animal consume o no en su totalidad. Es parte también de tu evaluación, pero tú ya estableces una dieta. Necesitas proteína cuando hace ejercicio. Sí. El tipo de granos está bien, la digestibilidad, la evaluación. Ya se olvidan de la clase de introducción. ¿Qué les dije? Que es importante, y hemos hablado hoy día también de algunos factores al comienzo. Cuando hemos visto cambios estacionales, la naturaleza. Chicos, hay que considerar estas cosas. ¿Qué más podríamos nosotros considerar que tendría que ver con ese tipo de rango? Vamos a hacer pico para mí. Yo tengo una pava librata y tengo un paujil, no sé si conocen el paujil. Son carnívoros. La pava librata y el paujil comen lo mismo. Son carnívoros, ¿no? ¿Creen que comerán lo mismo? No, en el tipo de alimento. ¿Creen que comerán lo mismo? Ambos son carnívoros, ¿sabes? Podría ser que de repente una come menos cantidad y necesita mayor proteína y la otra come más cantidad por poco. La disponibilidad del alimento en su área natural. En su hábitat natural, yo puedo decir el paujil es más de selva y el que consume granos, cerca de plantas heladas. Ese aporte de proteína puede ser, en ese caso, ya, mezclando lo que dice, puede ser más proteína. A diferencia de la pava blanca, que consume las semillas del arroz, los granos del arroz, que tienen otro valor nutricional. Ambos son carnívoros, pero el consumo de cada dieta tiene un aporte diferente. Entonces, yo para seleccionar, para saber qué opción elegir, yo tengo que ver referencias de la naturaleza, qué tipo de alimento consume la naturaleza, y con eso yo puedo asociar e iniciar una dieta, ya sea para el rango extremo o para un rango menor. Para iniciar, entonces va a depender mucho de lo que consume en hábitat natural y lo que ve. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, las frutas en un determinado lugar, digamos, va a ser las mismas frutas que existen en Ayacucho, van a ser las mismas frutas que existen en Guadalupe. ¿Entienden? A eso voy, ¿no? Entonces, van a seguir siendo aves que consumen frutas y carne, pero las frutas de repente en un determinado lugar tienen un poquito más de proteína, tiene mayor fibra, no sé, entonces va a ser diferente a la parte nutricional. Entonces, eso me puede ayudar a determinar cuál puedo iniciar, de acuerdo a la alimentación natural. Por eso es que les digo que la referencia o el estudio
saben cómo puedo yo generar un patrón o una guía de requerimiento, digamos así, para poder formular adecuadamente con valores o con mayor valores de ser minerales, vitaminas, etc. Alimentos utilizados en cautiverio, pues vamos a utilizar choclos, banana, garbanzos, alimentos balanceados o producidos, ¿no? ¿Se acuerdan de la diferencia entre prensado y extruido? Ambos son fabricados, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué hemos dicho? ¿Cuál tiene mayor temperatura? ¿Prensado o extruido? ¿Cuál grados? 105, 115 grados. Prensado 60, 70 grados. ¿Ya visitaron esta página que les recomendé? Nada. ¿Nadie entrado a ver esta página? Yo sí, para la lista de los proyectos, especialidad de datos, que experta tiene que realizar una conversación, no sé qué, porque las salas son filtradoras. Y también tiene suplementos, y también tiene toda la información nutricional. Recomendaciones, ojo. Granívoras, vamos a tener familias de las que han llevado biodiversidad, que ya se lo saben, todas las A ver, frutas, dice 25%, vegetales 25%, concentrados 50%. Frutas, ¿qué frutas? Yo puedo estar en Huancayo, puedo estar en Calca, puedo estar en Lima, y va a haber diferentes tipos de frutas. Estas son recomendaciones iniciales, ¿no? De repente yo un animal de 100, entonces puedes utilizar esto, aún sin balancear bien. Pero eso no necesariamente va a ser lo ideal. El concentrado puede ser un concentrado que yo puedo utilizar para pollo, pero no es lo óptimo. ¿Puedo utilizarlo? Claro que sí. De hecho, no un 50%, depende formulando, de repente utilizo 10, 15, no sé. Eso va a ser balanceado. No como los emus, los rojiles, no mezclan mucho concentrado con frutas en parte del proceso. Los pavos reales también son productores reales que se alimentan de esa forma. Los patos, los gansos también. Los carnívoros. Acá tenemos a las aves rapaces, por ejemplo. En cautiverio se maneja mucho carcasas de animales y lo ideal es que se den presas enteras. Pollitos, ratas, ratones, conejos, cuyes, etc. Miren aquí un porcentaje en relación a la cantidad de alimentos en relación al peso medio. Un animal de 100 a 200 gramos consume entre 18 a 25% del peso vivo. Un animal de 4 a 14 kilogramos consume 3.5 a 6% del peso vivo. ¿Por qué creen que será eso? A mayor peso, mayor porcentaje de peso vivo. A menor peso, mayor porcentaje de peso vivo. Metabolismo. Más pequeño metaboliza más rápido. ¿Perdón? Más pequeño metaboliza más rápido. Son carnívoros. Todos son carnívoros. Todos son carnívoros, ¿no? ¿Y la digestión? ¿La digestibilidad? Si todos son carnívoros, la digestión no sería parecida. Parecida, igual. ¿Por qué entonces tendré que consumir más?
¿qué hace para obtener su peso? Mira nomás, mira de derecha. Acá nomás mira. ¿Qué hace el cervícalo para pasar una presa? Visión, estrategia, vuelo y caza. Hay mayor desgaste de energía. Y por eso vamos a pasar. Claro. Todos son carnívoros. El carroñero no es que no sea carnívoro, come carne de extracción. Y las aves grandes, como la hierarquía, no pueden hacer lo que hacen las aves pequeñas. ¿Por qué? También tienen un comportamiento parecido a las aves carroñeras. Porque hacer un ave imponente, imagínense pues que vuelen para tener su estrategia y hacer un ave imponente, las presas se van a ir rápido. Ahí es visión. Los gonzález también trabajan mucho en la visión binocular. Y muchas veces hay aves que vuelan a una altura y bajan así picada y atacan. Son estrategias de visión. Pero esas son las aves más grandes, más imponentes. Y obviamente también más difíciles porque son presas más grandes. Pero en relación a su peso, en cambio las aves pequeñas sufren más. Visión, estrategia, movimiento, vuelo, todo. Por eso es que miren otro aspecto importante. Seguimos hablando de la biología del animal. Aspectos biológicos que guardan mucho relación a la cantidad, en este caso. En el otro caso hablábamos de las mezclas o la relación de hacer más proteica, menos proteica. Piscívoras también son de alimentación proteica. Acá es de 35, siempre me olvido porque es 35, ¿no? Y acá ya tienes mayor requerimiento, ¿no? Tienes más información, tienes grasa, calcio, fósforo, magnesio, potasio, sodio, yodo, cobre, manganeso, zinc, selenio, A, D, E, tiamina. ¿Tiamina qué es? ¿Qué es? B6. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, ¿Vos tomás todo el curso? Tiamina es la de biotina es de 1. Entonces, en este caso, tenemos un animal piscívoro que no es requerimiento de proteína considerable porque el estado es proteína y grasa. Pero acá remarca dos aspectos importantes que es la vitamina E y el D. ¿Por qué? Porque estos animales al consumir peces, al proceso de extracción de peces en la naturaleza, o sea, ya la pesca artesanal o industrial, hace que a la extracción el animal pierda o se degrade ciertas vitaminas, como son la B1 y la vitamina E. ¿Qué se debe incluir en la dieta en cautiverio? Además, estas vitaminas no solamente se pierden a la extracción, sino también al proceso de congelamiento. Al congelarse el pescado, sigue perdiendo tiamina, sigue perdiendo vitamina E. Muchas veces, hasta la tercera parte, incluyendo la vitamina E en unidades internacionales. Aves de alimentación combinada, mezclas y frutas y carnes. Tenemos aquí a las rojas, que también eventualmente consumen origen animal, como huevos y pichones, que complementan su alimentación. Acá hay una recomendación: frutas 52.5, carne 10%, vegetales 27 y 0.5 de carbonato de calcio.
asimilar también hierro, no tanto como los azúcares, pero hay que tener cuidado con la acumulación de hierro en la molleja para este tipo de alimentación o para el caso particular de gallina de hierro. ¿Qué pasa con qué? Se cristaliza en la molleja, no se evidencia la muerte súbita y forma una especie de cálculo y hay mortalidad. Pero en el caso de los gallitos de las rocas no es tan marcado, pero sí hay reportes de que hay que tener cuidado con el nivel de hierro. Como si iba a pasar en Tucán. En Tucán sí hay recomendaciones de requerimiento para poder estar entre 44 y 112 miligramos por kilogramo para esta especie. El contenido de hierro en la dieta debe exceder los 200 miligramos por kilogramo. Acá hay un ejemplo de un niño en Cochipa, 11,8 miligramos por kilogramo. Está dentro de la recomendación de hierro. ¿Qué pasa con el caso de los tucanes? En el caso de cautiverio, hay dos formas de que ellos fijen el hierro. Uno, directamente por lo que proporciona la dieta, y otro por los cítricos. La vitamina C ayuda a fijar el hierro. Por eso es que no se recomienda ofrecer cítricos a estas aves, o sea, naranjas, fresas, incluso hasta uvas. No es recomendable. El hierro. ¿Dónde encontramos hierro? En la sangre. Estos animales en la naturaleza. ¿En qué le dije que comen? Guacamayo. Y las aves enteras que tienen sangre. También suelen consumir roedores. En cautiverio se suele dar este tipo de alimentos, pero sin sangre. Bueno, en el caso de aves se puede dar pulpa de pollo, pulpa solamente. Y en el caso de los roedores se puede dar desalgada, como una carcasa de roedor. Ahora, profesor, ¿cómo en la naturaleza elimina el hierro? El hierro en la naturaleza lo elimina a través de las cortezas de los árboles, que eliminan unos caminos que ayudan a fijar el hierro y eliminar los heces. En cautiverio se utiliza el té, pero el té no en infusión, no se da su té, ¿no? En granito, le dejas en el plátano, lo comes, fija el hierro y entonces se le echa como si estuvieras echándole sal en el plátano y así lo come, y así ayuda a fijar el hierro. Y otro es suprimiento cítrico que les comentaba. Bueno, lo que son frutos y semillas tenemos a los guacamayos, que hay recomendaciones de vegetales de 5%, concentrado 15%, suplementación de calcio 0.5, frutas de 24.5 y semillas de 30%. Recomendaciones, como repito, iniciales para establecer dietas. Recuerden que cada lugar tiene sus vegetales, cada lugar tiene sus tipos de frutas y uno tiene que ya balancear de acuerdo al tiempo. Esto es lo que vimos en la introducción a las nutriciones silvestres. Esta es una fórmula de galletas a base de soya, ¿no? Para recetas. De alimentación de néctar. Bueno, yo tengo experiencia solamente con estos bloides, bastante particular, su lengua es bastante especial para la alimentación de néctar. En el caso de picaflores, se dice que se da aguas separadas con su fermentación, da bien como para la alimentación. Pero igual con un requerimiento y proveer azúcares apropiadas a este. Casa de Mecovio, que estos son las alimentación especializada, que son los flamencos. Acá hay un punto importante que complementa la alimentación de estas aves. Les decía que estas aves consumen concentrado, en caso de cautiverio consumen concentrado de trucha y consumen quinoa sancochada. Hay otros lugares donde ya tienen alimentos especializados, como el caso de la Tui, que solamente ya alimentos propios de solamente eso.
agua de 2 a 3 días. Como son aves filtradoras, les gusta justamente mover ese tipo de musgo y consumir. ¿Qué les provee? ¿Qué creen que les provee? Como fuente nutricional. El musgo. ¿Qué creen que les puede proveer? Krill. No, pues es musgo. Krill es el El musgo de tierra. Bacteria. El musgo. Arcilla, dice. ¿Qué tiene la arcilla? ¿Qué captan las plantas? ¿No también son minerales? No hay fotosíntesis, no lo vimos ahora cuando vemos los minerales. La importante concentración de minerales a través de las plantas. Lo mismo va a pasar con el musgo. Y lo mismo va a pasar con el aprovechamiento de esas aves con esa agua estancada. Ojo, que no se recomienda que tengas el agua estancada, que se bañe. De 2 o 3 días de infiltración de microalgas que favorecen mucho la alimentación o complementan muy bien a la alimentación de estas aves. A veces parece insignificante, pero si yo tuviera un zoológico, diría, yo soy el dueño, yo todos los días que el agua esté brillando, clarito, que esté en un espejo, bueno, estéticamente está bien, pero tú vas a necesitar un factor nutricional y de comportamiento adecuado para las aves. Estos son los alimentos que se utilizan en el cautiverio, utilizados, alimentos de vitaminas, el basura que hablábamos, y alimentos de truchas y cereales. Se utilizan estos comederos en cautiverio que sirven para la reducción del alimento concentrado, ¿no? Y utilización de la alimentación. Preguntas. La quinoa es aprochada. No, la trucha, arcoíris, la que son cultivadas en piscinas. Cruda. El alimento es pelletizado, no es pellet, no es trucha. Alimento para las truchas, que es el pellet. Ya es el alimento que le dan a la trucha. Exacto. ¿Ya están listos para salir al frente? A ver, sus requerimientos. ¿Qué dijo yo? Omar.
pero eso es para buscadores. Tenemos que trabajar con ella, porque no tenemos Pero los bibliotecas alguna vergüenza. Hay que tener que pensar. Y valores